Buenas tardes, estimada doctora Eva Rodríguez, estimados compañeros, reciban un cordial saludo. Les presento los límites del constructivismo pedagógico en una presentación en PowerPoint. Aquí subrayo esta frase, la cual extraje del documento de Tovar y otros, porque sintetiza el contenido de lo que vamos hoy a compartir. La frase dice: el arte de educar estriba en saber hacer relevante lo que es digno de suscitar interés, en saber motivar la inteligencia, la voluntad y la afectividad hacia la verdad, el bien y la belleza. Esta presentación tiene una macroestructura supeditada al artículo límites del constructivismo pedagógico. El constructivismo es una epistemología o una teoría del aprendizaje. ¿Por qué una epistemología? Porque busca validar el conocimiento, es decir, establecer una interrelación desde lo epistemológico y lo pedagógico del constructivismo, ya que este es una teoría para el aprendizaje y no para la enseñanza. ¿Por qué? Porque intenta explicar el aprendizaje y ofrecer una explicación del proceso de conocimiento, con supuestos e implicaciones para la comprensión de la persona humana y un conjunto de posturas desde lo epistemológico y pedagógico para comprender la realidad natural. Primero, se enfoca en la epistemología como una teoría del conocimiento porque busca validarlo. Segundo, una teoría de la ciencia pues permite de manera metódica la aprehensión del conocimiento. Y tercero, como una filosofía de la ciencia porque proporciona de manera rigurosa la reflexión y análisis del mismo. El enfoque epistemológico es necesario, ¿por qué? Porque da a conocer los fundamentos para el análisis, la configuración, adquisición y validación del conocimiento. Traemos aquí la cita de Glasserfield, quien plantea que el constructivismo es una teoría del conocimiento activo que trata el conocimiento como una encarnación de la verdad, la cual refleja el mundo en sí mismo independientemente del sujeto conocente. Y también como una función adaptativa que sirve para organizar el mundo experiencial del sujeto y no para descubrir la realidad ontológica objetiva. Los autores plantean tres posturas constructivistas relevantes, que son el constructivismo radical, el constructivismo piagetiano y el constructivismo social. El constructivismo radical plantea dos principios. El primero es que el conocimiento no se recibe pasivamente ni a través de los sentidos, ni por medio de la comunicación, sino que es construido activamente por el sujeto conocente. El segundo principio enuncia que la función de la cognición es adaptativa y sirve para la organización del mundo experiencial del sujeto, no al descubrimiento como dijimos anteriormente, sino a la construcción. En este caso, Forster se inserta o afirma que el constructivismo pone atención a la interdependencia entre el observador y el mundo observado. Es decir, que la realidad aparece como el producto de nuestras percepciones y del lenguaje, como el resultado de la comunicación entre las personas. Esta es realmente una posición del constructivismo radical. Vamos ahora al constructivismo piagetiano. Piaget realiza una construcción genética del conocimiento, haciendo referencia a que el conocimiento, para lograr el conocimiento es clave hacerlo significativamente, es decir, que el sujeto que conoce sea capaz de representar su realidad o su contexto, o la información que llega, la procese y sea capaz de devolverla, de representarla. Y de esta manera se produce el aprendizaje y el desarrollo del individuo. Es decir, también pone relevancia
al potencial del contexto, es decir, del material con el cual se cuente para lograr esa construcción del conocimiento. Y que además es producto de una secuencia lógica entre la estructura coherente de las relaciones y los elementos que integran todos los objetos a ser conocidos o a ser aprendidos. Y en cuanto a sus dos principios, podemos decir, primero, que el conocimiento es una construcción subjetiva, y segundo, que la adquisición del conocimiento es dinámica, o sea, no es estática, y hay entre el sujeto y el objeto de conocimiento siempre una interacción. Pasamos ahora al constructivismo social. El constructivismo social es una postulación que principalmente parte de los problemas que presentan los sujetos para comprender las ciencias y busca posteriormente apoyarse en epistemología científica para dar soluciones coherentes a los problemas de la enseñanza y del aprendizaje, puesto que desarrolla la idea de una perspectiva social de la cognición, así como que el análisis del conocimiento está en estrecha relación con los contextos, por lo que no es posible separar los aspectos cognitivos de los emocionales y sociales, presentes por supuesto en el contexto. Por este motivo, en el constructivismo social se descartan los modelos y la consecuente imitación como fuente de desarrollo, pues se plantea fundamentalmente que el desarrollo cognitivo es una actividad social reflejada en acciones y juicios sociales que difiere necesariamente de los procesos que se encuentran a su alrededor. Entonces, tenemos que el constructivismo social es una perspectiva social de la cognición y que consiste en el análisis del conocimiento en estrecha interacción con los contextos en que se usan. Después de hacer un recorrido por estas tres corrientes constructivistas, los autores presentan una aproximación a lo que significa la epistemología constructivista y plantean tres grandes principios. El primero es que la epistemología constructivista sostiene que la comprensión del mundo no es por descubrimiento, sino por construcción, es decir, que el sujeto la produce. 2. Que el conocimiento es una construcción mental, resultado de una actividad cognitiva del sujeto que aprende, y que por lo tanto ese conocimiento que emerge es la comprensión lograda de los fenómenos que él desea conocer. Y 3. Que el constructivismo es una explicación acerca de cómo se llega a conocer, concibiendo que la persona, el individuo conocente es un participante activo, es decir, que además de ello tiene interrelación con otros agentes que son los que median, son los que ayudan a que ese bagaje cultural y la nueva información se acomode a las estructuras cognitivas del sujeto que aprende. Para ello, los autores referencian o citan a Guba y Lincoln para caracterizar el paradigma constructivista. Ellos afirman que que el constructivismo se basa en dos tipos de preguntas. La pregunta ontológica, que va hacia qué es lo que puede ser conocido, y la respuesta es precisamente la existencia o el ser de un individuo sobre la realidad. ¿Qué implicaciones tiene esta pregunta ontológica para el constructivismo? Pues el constructivismo responde que existen realidades múltiples y socialmente construidas que no son gobernadas por leyes naturales, causales o de cualquier otra, es decir, que son independientes, ¿no? Y que están supeditadas a la existencia del ser como conocente. Las otras preguntas a las cuales hace referencia Guba y Lincoln son preguntas epistemológicas que buscan dar como objeto de estudio la construcción, el desarrollo y el cambio de estructuras del conocimiento. Las preguntas son: ¿quién conoce? ¿Cómo conoce? ¿Qué conoce? ¿Y qué es conocer? Estas preguntas y sus respuestas tienen como implicaciones para el constructivismo que el conocimiento se construye a partir de la acción y es la que le permite al sujeto establecer las relaciones con el mundo y con otros.
Este cuadro que les comparto es una síntesis un poco procedimental de lo que venimos diciendo. Es decir, una vez el sujeto comprende, aprende, logra el conocimiento, este conocimiento puede demostrarse a través de hechos, procesos, teorías, principios, habilidades de orden cognitivo, como por ejemplo una presentación oral como esta o una prueba escrita. O también lo puede demostrar a partir de un aprendizaje alcanzado mediante la ejecución de acciones específicas, donde pone en juego sus conocimientos, por ejemplo, simulaciones de ejemplos en contextos prácticos testimoniales, representaciones, dramatizaciones, etcétera. Es decir, mediante la actuación. Pero también el conocimiento se demuestra a través de productos alcanzados, específicos, tangibles, como por ejemplo la escritura de un artículo, un objeto material, un documento, un servicio, por ejemplo la resolución de problemas, la elaboración de diferentes tipos de texto, títeres, maquetas, modelos, ¿sí? Esto como para concretizar un poco lo que veníamos diciendo antes sobre el conocimiento como representación. El constructivismo, dicen los autores, es una teoría del conocimiento porque alude a la relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocible, es decir, la naturaleza de la interacción entre estos dos elementos. De allí surge el conocimiento, ¿sí? Por esto, para el constructivismo existe un mundo ontológico en el que no se proclama conocer el objeto en sí mismo, sino un observador o una experiencia. ¿Qué implicaciones tiene para lo que conocemos hoy con las didácticas y la pedagogía todas estas postulaciones? Primero, que el conocimiento es una modelización de la realidad, ya que es el resultado de un proceso de reconstrucción de los hechos del mundo, que se realiza a partir de la interacción entre tres elementos, que son el sujeto, las ideas del sujeto y el medio en el cual se encuentra inmerso. Sin embargo, existen varias objeciones al constructivismo. Una de ellas, señalada por los autores y que rotulan como subjetivismo. ¿A qué hace referencia con este término? A que el constructivismo, al determinar que el conocimiento es una construcción individual y no una realidad subjetiva, entonces nunca se podría garantizar la elaboración de conceptos objetivos o válidos o generalizados. Otra objeción es el espontaneísmo, que consiste, según los autores, en que las construcciones estructurales de contenidos mentales, siendo responsabilidad del sujeto exclusivamente, entonces, ¿qué papel tendría el educador, ¿no? El tutor, el acompañante? Y una última objeción, a la cual le denominé cognitivismo, porque los autores se refieren a que el constructivismo privilegia los aspectos cognitivos casi que en un 100% frente a otros que no son menos importantes y los conocemos ya y lo estamos vivenciando, por ejemplo ahora en época de la pandemia, qué tan importantes son aspectos como la afectividad, los valores, las habilidades sociales y la ética para el aprendizaje. Pero no se quedan allí los autores, ellos van un poco más allá y nos aproximan a la pedagogía constructivista a partir de la implicación que tiene en el proceso de percepción y la articulación directa con el pensamiento y con las expresiones lingüísticas, que son el motor que impulsa el progreso del raciocinio. Es decir, aquí tenemos completamente a nuestro conocido psicólogo investigador Vygotsky, ¿no? Que trae la importancia del lenguaje y la mediación. Y después de estas postulaciones de Vygotsky, ¿qué tenemos entonces para el enfoque constructivista frente a un educador que asume este enfoque? Pues primero, que el educador debe identificar los requisitos que permiten la construcción del conocimiento, es decir, que debe tener en cuenta como uno de estos requisitos la interacción para la estructuración de la cognición de los estudiantes, es decir, que va a pasar por la creación de un ambiente de aula multilateral, es decir,
de interacciones genuinas, ¿sí? Y una segunda implicación para el educador con este enfoque es que debe promover la interpretación y reorganización del saber previo del individuo. ¿Qué significa esto? Que para iniciar todo proceso de aprendizaje debe hacerse una exploración de los conocimientos previos. Y esto está ligado al carácter novedoso para producir el cambio cognitivo. Es decir, lo nuevo, la información nueva, esa novedad es la que va a traer en las estructuras cognitivas de los estudiantes el cambio cognitivo. Pero esta implicancia de la construcción activa nos deja un paradigma muy reconocido y que es llamado el aprendizaje significativo. Es decir, que las premisas de la importancia de reconocer los prerequisitos para el aprendizaje, es decir, explorar los conocimientos previos y saber que la construcción del conocimiento es una construcción activa donde el sujeto es el que hace, entonces se opone a que la instrucción sea mecánica o repetitiva, es decir, que la instrucción debe ser cada vez más representativa y pertinente, es decir, debe vincular el saber anterior con los conocimientos recientes o con los conocimientos nuevos. Por lo tanto, esta disposición activa debe también generar la coadyuvación de otros factores que son igualmente importantes, como son la motivación, las emociones, las actitudes, el manejo y la relación con el material, es decir, con el contexto y la estructuración cognitiva previa del sujeto que conoce. Entonces, el factor social y las capacidades individuales juegan un papel importante, y aquí sí entramos de lleno con los aportes de Vygotsky, quien explicó el funcionamiento de las actividades psicológicas, entre las cuales podemos mencionar la memoria, la atención, el pensamiento, la percepción y, por supuesto, las sugerencias metodológicas que nos traen como consecuencia, que son el uso, por ejemplo, en la zona de desarrollo próximo o la comunicación y el desarrollo, es decir, la importancia del lenguaje y que requiero que ciencias tiene para el tutor, que el tutor planee intencionalmente su enseñanza para proporcionar un andamiaje adecuado al sujeto para que éste, en asocio con pares o con expertos, le ayuden a llegar a las metas de aprendizaje. Para terminar, tenemos varias conclusiones que podemos dirimir de este material de estudio, entre las cuales relevamos la siguiente: que el constructivismo es una epistemología o una teoría del aprendizaje y no de la enseñanza. Que el constructivismo establece una interrelación epistemológica y pedagógica, donde intenta explicar el aprendizaje y ofrecer explicaciones del proceso de conocimiento. Desde la comprensión de la persona humana. Entre otras conclusiones también se destacan, primero, los aportes del constructivismo a la enseñanza. Según los autores, uno de los aportes está referido a la comprensión de cómo, al coordinar las experiencias sensoriales con las motoras, en el periodo sensomotriz, los infantes discriminan y manipulan los objetos para interpretar mejor la realidad, condición que favorece el desarrollo cognitivo a un estadio superior. Un segundo aporte tiene que ver con el entender el lenguaje como una manifestación. ¿Qué significa esto? Entender el lenguaje como un corpus conceptual donde el lenguaje altera y produce cambios y jalona el raciocinio formal hacia operaciones más complejas. Es decir, el avance en dirección al desarrollo de las estructuras cognitivas que viene dado por los intercambios comunicativos, las interacciones, el uso del lenguaje en la cooperación transformacional que se da en el diálogo, ¿no? Y
que no todas las adquisiciones son tareas de aprendizaje que favorecen a los sujetos, que hay que tener mucho cuidado y estar bastante alerta con respecto a cuáles son esas actividades que sí propician los cambios en los esquemas cognitivos. También no perder de vista que el tema de la conducta, ¿sí?, en cuanto a la dimensión estructural y la fortaleza y el predominio de lo afectivo, que también es muy importante. Por otro lado, en cuanto a los aportes de Piaget, en la construcción genética del conocimiento, decimos que la clave es vincular lo significativo, es decir, lo que puede representar el sujeto, ¿no?, y la información para el aprendizaje, para el desarrollo del individuo. Es decir, que aquí cobra mucha importancia el material concreto que se utilice para el aprendizaje, es decir, la didáctica. Y esto debe tener un carácter original y debe estar en completa correspondencia o concordancia en una secuencia lógica que permita que las estructuras cognitivas vayan aumentando sus relaciones con los elementos que las integran y así se puedan dar los procesos de aprendizaje. También otra de las conclusiones a las que llegamos con el constructivismo como una teoría epistemológica es el factor social y las capacidades individuales. Es decir, que el constructivismo se constituye como una teoría de conocimiento activo, que el conocimiento no se recibe pasivamente, sino que es construido activamente por el sujeto conocente, y es el educando el que desarrolla fundamentalmente su conocimiento haciendo cosas. Aquí nos encontramos frente a un acercamiento a los postulados empiristas, ya que ellos determinan la acción educativa como primordial para el aprendizaje, lo cual trae como implicación que la escuela se convierte en una entidad autorreguladora, una entidad que regula el conocimiento, ¿sí? Entonces, según la orientación constructivista, la escuela torna un papel autorregulador, para lo cual en la escuela se deben crear espacios de interacción entre iguales. Y para finalizar, estas son las referencias, como les decía, Barreto Tovar, y para el cuadro de la concretización o procedimentalización de los conocimientos en productos, en actitudes, en conceptos, el Ministerio de Educación Nacional, el programa Todos Aprender, la presentación de PowerPoint de criterios para evaluar desde el enfoque por competencias, ciclo 2, año 2020. Muchas gracias, compañeros, doctora Eva, por su atención.